Napoleón Hill. Las leyes del éxito en 16 lecciones. Nota de la presente edición. Napoleón Hill escribió este libro en la década de 1920, aunque algunos ejemplos puedan parecer anticuados y los sueldos y los precios de las cosas hayan variado mucho desde entonces, los mantenemos en la forma original en que el autor los escribió, sin adaptarlos a la época en que vivimos. Por el valor intrínseco de la información y por ser totalmente comprensible su sentido e intención. Dedicado a Andrew Carnegie, quien me sugirió que escribiera el curso, a Henry Ford, cuyos asombrosos éxitos constituyen los cimientos de prácticamente la totalidad de las 16 lecciones del curso, y a Edwin C. Barnes, un socio de Thomas A. Edison en los negocios cuya estrecha amistad personal a lo largo de más de 15 años ayudó al autor a seguir adelante a pesar de la gran variedad de adversidades y derrotas temporales que salieron a su encuentro mientras organizaba el curso. ¿Quién dijo que no podía hacerse y qué grandes victorias se le reconocen a esa persona, que la capaciten para juzgar a otras correctamente? Napoleón Hill. Una declaración personal del autor. A principios del siglo XX, un joven clérigo con el nombre de Gunsaulus anunció en los periódicos de Chicago que el domingo siguiente por la mañana daría un sermón titulado, "Lo que haría si tuviera $1.000.000. El anuncio llamó la atención de Philip D. Armour, el acaudalado rey de las conservas cárnicas, el cual decidió acudir a escuchar el sermón. En su prédica, el Dr. Gunsaulus imaginó un gran instituto de tecnología en el que se podría enseñar a jóvenes de ambos sexos a tener éxito en la vida desarrollando la capacidad de pensar en términos prácticos, más que teóricos, y donde se les enseñaría a aprender haciendo. Si yo tuviera $1.000.000, dijo el joven predicador, pondría en marcha una academia así. Cuando el sermón hubo finalizado, el señor Armour caminó por la nave lateral hasta el púlpito, se presentó y dijo, joven, creo que usted podría hacer todo lo que dijo que haría, y si se acerca a mi oficina mañana por la mañana le daré el $1.000.000 que necesita. Siempre hay un capital abundante para quienes crean planes prácticos para utilizarlo. Ese fue el principio del Armour Institute of Technology, una de las academias verdaderamente prácticas del país. Esta academia nació en la imaginación de un joven del que nunca habrían oído hablar fuera de la comunidad en la que predicaba, de no haber sido por su imaginación, sumada al capital de Philip D. Armour. Todos los grandes ferrocarriles, todas las instituciones financieras destacables, todas las iniciativas comerciales colosales y todos los grandes inventos tuvieron su inicio en la imaginación de alguna persona. F. W. Woolworth creó el plan de la tienda de 5 y 10 centavos en su imaginación antes de que éste se hiciera realidad, el cual lo convirtió en multimillonario. Thomas A. Edison creó la máquina sonora, la máquina de imágenes en movimiento, la bombilla incandescente y otros numerosos inventos, en su propia imaginación antes de que estos se convirtieran en una realidad. Durante el incendio de Chicago, 1871, muchos comerciantes, cuyas tiendas se convirtieron en humo permanecieron junto a los rescoldos ardientes del lugar donde habían estado sus comercios, llorando su pérdida. Varios de ellos decidieron marcharse a otras ciudades y empezar de nuevo. En ese grupo se encontraba Marshall Field, que vio, en su propia imaginación, la tienda más grande del mundo de venta al por menor ocupando el mismísimo lugar que había ocupado su tienda anterior, que en esos momentos era una masa ruinosa de rescoldos humeantes. Y esto se convirtió en una realidad. Afortunado es el joven, o la joven, que aprende pronto en la vida a utilizar su imaginación, y más aún en esta era de grandes oportunidades. La imaginación es una facultad de la mente que puede ser cultivada, desarrollada, extendida y ampliada mediante su uso. Si esto no fuera cierto, este curso de las 15 leyes del éxito nunca habría sido creado, puesto que fue concebido por primera vez en la imaginación del autor, a partir de la mera semilla de una idea que fue sembrada por un comentario casual de Andrew Carnegie. Donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas, cualquiera que sea tu ocupación actual,
Puedes convertirte en alguien más eficaz y, por ende, más productivo, mediante el desarrollo y el uso de tu imaginación. El éxito en este mundo es siempre una cuestión de esfuerzo individual, pero si crees que puedes tener éxito sin la cooperación de otras personas, te estás engañando. El éxito es una cuestión de esfuerzo individual solo en la medida en que cada persona debe decidir, en su propia mente, lo que quiere. Esto requiere del uso de la imaginación. A partir de ese momento, conseguir el éxito dependerá de convencer a otras personas, con habilidad y contacto, para que cooperen. Para poder asegurarte la cooperación de otras personas, mejor dicho, para tener el derecho a pedir o esperar su cooperación, primero debes mostrarte dispuesto a cooperar con ellas. Por esta razón, deberías prestar una atención seria y meditada a la 8ª lección de este curso, el hábito de hacer más que aquello para lo que te pagan. La ley en la que se basa dicha lección, por sí misma, prácticamente garantizaría el éxito a todo aquel que la aplique en cualquier cosa que haga. En las páginas que siguen a esta introducción observarás una tabla de análisis personal, páginas 86 a 87, en la que 10 hombres han sido analizados para que los estudies y compares entre sí. Observa esta tabla detenidamente y fíjate en los puntos de peligro que significan el fracaso para aquellos que no tengan en cuenta estas señales. 8 de los 10 hombres analizados son conocidos por su éxito, mientras que 2 de ellos podrían considerarse unos fracasados. Estudia detenidamente las razones por las que estos últimos fracasaron. Luego, estúdiate a ti mismo. En las 2 columnas que se han dejado en blanco para este propósito, al iniciar el curso haz una valoración de ti con respecto a las 15 leyes del éxito, y al final del curso repítela y observa tus progresos. El propósito del curso de las leyes del éxito es permitirte averiguar cómo puedes ser más eficaz en el área laboral que has elegido. Con este fin, serás analizado y todas tus cualidades serán clasificadas para que puedas organizarlas y sacar el máximo provecho de ellas. Es posible que no te guste el trabajo que tienes actualmente. Son 2 las maneras de salir de él. Una es poner muy poco interés en lo que estás haciendo, con la intención de hacer justo lo suficiente para ir tirando. Encontrarás una salida muy pronto, porque tus servicios ya no serán necesarios. La otra manera, que es mejor, es convertirte en alguien tan productivo y eficaz en lo que estás haciendo actualmente que atraerás la atención favorable de quienes tienen el poder de ascenderte a un empleo de mayor responsabilidad y que sea más de tu agrado. Tienes el privilegio de elegir qué camino tomarás. Además, te recuerdo la importancia de la 9ª lección de este curso, con cuya ayuda podrías valerte de esta mejor forma de promoción. Miles de personas caminaron sobre la gran mina de cobre de Calumet, Michigan sin descubrirla. Únicamente un hombre solitario usó su imaginación, cavó unos centímetros, investigó y descubrió uno de los depósitos de cobre más ricos del mundo. Tú y todas las demás personas camináis, en un momento u otro, sobre vuestra mina de Calumet. Descubrirla es cuestión de investigación y de usar la imaginación. Este curso sobre las 15 leyes del éxito podría conducirte hasta tu Calumet, y te sorprenderás cuando descubras que estabas justo encima de esa rica mina en el trabajo al que te dedicas actualmente. En su conferencia Acres of Diamonds, Russell Condell nos dice que no es necesario que busquemos la oportunidad en la distancia, que podemos encontrarla ahí donde estamos. Esta es una verdad digna de ser recordada. Napoleón Hill, autor de las leyes del éxito. Agradecimiento del autor por la ayuda recibida durante la redacción de este curso. Este curso es el resultado de un detenido análisis de la vida laboral de más de 100 hombres y mujeres que han alcanzado un éxito insólito en sus respectivas profesiones. Durante más de 20 años, el autor de este curso ha estado reuniendo, clasificando, probando y organizando las 15 leyes en las que se basa el curso. Mientras realizaba esta tarea, recibió la valiosa ayuda, en persona o mediante el estudio de la obra de su vida, de los siguientes hombres: Henry Ford, Thomas A. Edison, Harvey S. F. Firestone, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, Woodrow Wilson, Darwin P. Kingsley, Edward Bock, Cyrus H. K. Curtis, George W. Perkins,
Henry L. Doherty, George S. Parker, Dr. C. O. Henry, General Rufus A. Ayers, W.M. Wrigley Jr. A. de Lasker, E. A. Filene, James J. Hill, Capitán George M. Alexander, de quien el autor fue asistente, Hugh Chalmers, Dr. E. W. Strickler, Edwin C. Barnes, Robert L. Taylor Fielding, Bob George Astman, E. M. Statler, Andrew Carnegie, J. O. H. N. Wanamaker, Marshall Field, W.M. H. French, Juez Elbert H. Gary, William Howard Taft, Dr. Elmer Cates, John W. Davis, Samuel Nsul, F. W. Woolworth, Juez Daniel T. Wright, Profesor de Leyes del Autor, Elbert Hubbard, Luther Burbank, O. H. Arriman, John Burroughs, E. H. Arriman, Charles P. Steinmetz, Frank Vanderlip, Theodore Roosevelt, Dr. Alexander Graham Bell, a quien el autor atribuye el mérito por la mayor parte de la primera lección. De todos los hombres citados, quizá debería reconocer que Henry Ford y Andrew Carnegie son los que más han contribuido a la elaboración de este curso, y el motivo es que fue Andrew Carnegie quien me sugirió por primera vez que lo escribiera, y fue el trabajo de toda la vida de Henry Ford el que me proporcionó gran parte del material a partir del cual se desarrolló el curso. El autor quiere agradecer aquí a todas estas personas el servicio prestado, sin el cual este curso nunca habría podido escribirse. El autor ha podido estudiar de cerca a la mayoría de estos hombres. Con muchos de ellos disfruta, o disfrutó antes de su muerte, del privilegio de mantener una amistad personal, lo cual le permitió extraer de su filosofía una información a la que no habría tenido acceso en otras condiciones. El autor está agradecido por haber disfrutado del privilegio de contar con la ayuda de los hombres más poderosos de la tierra para la elaboración de las leyes del éxito. Este privilegio ha sido suficiente recompensa por el trabajo realizado, en el caso de que no recibiera ninguna otra. Estos hombres han sido la piedra angular, los cimientos y el armazón de los negocios, las finanzas, la industria y el arte de gobernar en Estados Unidos. El curso de las leyes del éxito compendia la filosofía y las reglas de procedimiento que convirtieron a estos hombres en un gran poder en el ámbito en el que pusieron su esfuerzo. La intención del autor ha sido presentar el curso en los términos más llanos y sencillos disponibles para que pueda ser dominado por jóvenes adolescentes de ambos sexos. Con la excepción de la ley psicológica a la que se denomina la mente maestra en la primera lección, el autor no afirma haber creado nada básicamente nuevo en este curso. No obstante, lo que ha hecho es organizar viejas verdades y leyes conocidas de una forma práctica y útil, para que puedan ser adecuadamente interpretadas y aplicadas por la persona corriente cuyas necesidades exigen una filosofía de la sencillez. Al comentar los méritos de las leyes del éxito, el juez Elbert H. Gary dijo, hay dos características destacables relacionadas con su filosofía que son las que más me impresionan. Una es la sencillez con que ha sido presentada y la otra es el hecho de que su solidez es tan evidente para todos que será aceptada de inmediato. Se advierte al estudiante de este curso que no debe juzgarlo antes de haber leído las 16 lecciones completas. Esto se aplica especialmente a esta introducción, en la cual ha sido necesario incluir una breve referencia a temas de una naturaleza más o menos técnica y científica. El motivo de esto se hará evidente cuando el estudiante haya acabado de el curso. El o la estudiante que empiece este libro con una mente abierta y se encargue de que siga estándola hasta que llegue a la última página, será abundantemente recompensado con una visión más amplia y más precisa de la vida en su totalidad. Contenidos de esta lección introductoria. 1. El poder, qué es y cómo crearlo y utilizarlo. 2. Cooperación, la psicología del esfuerzo cooperativo y cómo utilizarlo de forma constructiva. 3. La mente maestra, cómo se crea a través de la armonía de propósito y esfuerzo de dos o más personas. 4. Henry Ford, Thomas Edison, y Harvey Firestone, el secreto de su poder y su riqueza. 5. Los 6 grandes, cómo hicieron que la ley de la mente maestra les deparará unas ganancias de más de $25 millones anuales. 6. La imaginación, cómo estimularla para que cree planes prácticos e ideas nuevas. 7. La telepatía, cómo pasa el pensamiento de una mente a otra a través del éter.
Cada cerebro dispone tanto de una estación de emisión como de una estación receptora para el pensamiento. 8. Cómo los vendedores y los comerciantes perciben los pensamientos de la gente a la que se dirigen, o sintonizan con ellos. 9. La vibración, descrita por el Dr. Alexander Graham Bell, inventor del teléfono de larga distancia. 10. El aire y el éter, cómo transportan vibraciones. 11. Cómo y por qué las ideas llegan a la mente desde fuentes desconocidas. 12. La historia de la filosofía de las leyes del éxito, que abarca un periodo de más de 25 años de investigación y experimentación científica. 13. El juez, Albert Galilei, aprueba y sigue el curso de las leyes del éxito. 14. Andrew Carnegie, responsable del inicio del curso de las leyes del éxito. 15. El entrenamiento de las leyes del éxito, ayuda a un grupo de vendedores a ganar $1.016. El llamado espiritualismo explicado. 17. El esfuerzo organizado, la fuente de todo poder. 18. Cómo analizarte a ti mismo. A 19. Cómo se hizo una pequeña fortuna con una granja vieja, pobre y sin valor. 20. Hay una mina de oro en tu ocupación actual si sigues las indicaciones y la buscas. 21. Hay un capital abundante a tu disposición para desarrollar cualquier idea práctica o plan que seas capaz de concebir. 22. Algunas de las razones por las que la gente fracasa. 23. ¿Por qué Henry Ford llegó a ser tan poderoso, y cómo pueden otras personas utilizar los principios que le dieron poder? 24. ¿Por qué algunas personas provocan la enemistad de otras sin saberlo? 25. El efecto del contacto sexual como estimulante de la mente y creador de salud. 26. ¿Qué ocurre en la orgía religiosa llamada el renacimiento? 27. ¿Qué hemos aprendido de la Biblia de la naturaleza? 28. La química de la mente, ¿cómo te creará o te destruirá? 29. ¿Qué quiere decir momento psicológico en el arte de vender? 30. La mente pierde vitalidad, ¿cómo recargarla? 31. El valor y el significado de la armonía en todo esfuerzo cooperativo. 32. ¿Cuáles son los valores positivos de Henry Ford? La respuesta. 33. Esta es la era de las fusiones y del esfuerzo cooperativo sumamente organizado. 34. Woodrow Wilson tuvo presente la ley de la mente maestra en su plan para una Liga de Naciones. 35. El éxito es una cuestión de negociación táctica con otras personas. 36. Todo ser humano posee al menos dos personalidades claras, una destructiva y otra constructiva. 37. Educación. Por lo general se cree equivocadamente que significa instrucción o memorización de reglas. En realidad significa desarrollo de la mente humana desde el interior, a través de su despliegue y utilización. 38. Dos métodos para reunir conocimientos mediante la experiencia personal y asimilando el conocimiento obtenido por los demás a través de su experiencia. 39. Análisis personal de Henry Ford, Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, W.M. Howard Taft, Woodrow Wilson, Napoleón Bonaparte, Calvin Coolidge y Jesse James. 40. Charla del autor después de la lección. El tiempo es un trabajador maestro que sana las heridas de la derrota temporal, equilibra las desigualdades y corrige los errores del mundo. Con el tiempo, nada es imposible. Las leyes del éxito. Primera lección. La mente maestra puedes hacerlo si crees que puedes. Este es un curso sobre los fundamentos del éxito. El éxito depende, en gran medida, de que nos adaptemos a los escenarios siempre variables y cambiantes de la vida con un espíritu de armonía y serenidad. La armonía se basa en la comprensión de las fuerzas que conforman nuestro entorno, por lo tanto, este curso es, en realidad, un anteproyecto que puede seguirse directamente hasta llegar al éxito, porque ayuda al estudiante a interpretar, entender y sacar el máximo provecho de estas fuerzas ambientales de la vida. Antes de empezar a leer las lecciones de las leyes del éxito, deberías saber un poco sobre la historia de este curso. Deberías saber exactamente qué es lo que promete a las personas que lo sigan hasta haber asimilado las leyes y los principios en que se basa. Deberías conocer sus limitaciones, así como sus posibilidades,
para ayudarte en tu esfuerzo por tener un lugar en el mundo. Desde el punto de vista del entretenimiento, el curso de las leyes del éxito ocuparía un pobre segundo puesto entre la mayoría de las publicaciones mensuales con historias rápidas que se pueden encontrar actualmente en los kioscos de periódicos. El curso ha sido creado para la persona seria que dedica al menos una parte de su tiempo al asunto de tener éxito en la vida. El autor del curso de las leyes del éxito no ha tenido la intención de competir con aquellos que escriben puramente con el propósito de entretener. El objetivo del autor, al preparar este curso, ha tenido una naturaleza doble, esto es, en primer lugar, ayudar al estudiante serio a averiguar cuáles son sus puntos débiles, y en segundo lugar ayudar a crear un plan definido para superarlos. Los hombres y mujeres más exitosos de la Tierra han tenido que corregir ciertas flaquezas en sus personalidades para poder empezar a tener éxito. Las más destacables de estas debilidades que se interponen entre los hombres y las mujeres y el éxito son la intolerancia, la codicia, la avaricia, los celos, la desconfianza, la venganza, el egoísmo, la vanidad, la tendencia a cosechar donde no han sembrado y el hábito de gastar más de lo que ganan. Todos estos enemigos comunes de la humanidad, y muchos más que no se mencionan aquí, están tratados en el curso de las leyes del éxito, de una forma que permite que cualquier persona de una inteligencia razonable pueda dominarlos con pocos esfuerzos y molestias. Deberías saber, desde un inicio, que el curso de las leyes del éxito ha pasado hace ya mucho tiempo por el estado de experimentación, que tiene el reconocimiento de un historial de éxitos digno de seria consideración y análisis. Además, ha sido examinado y aprobado por algunas de las mentes más prácticas de su generación. Fue utilizado inicialmente a modo de conferencia, y su autor lo estuvo impartiendo en prácticamente todas las ciudades y muchas de las localidades más pequeñas de Estados Unidos durante un periodo de más de 7 años. Es posible que tú fueras una de los muchos centenares de miles de personas que asistieron a dicha conferencia. Durante las conferencias, el autor colocaba a algunos de sus asistentes entre el público con el propósito de interpretar la reacción de la gente, y así sabía exactamente qué efecto tenía sobre el público. Como resultado de este estudio y análisis, realizó varios cambios. La primera gran victoria que obtuvo la filosofía de las leyes del éxito tuvo lugar cuando fue utilizada por el autor como base para un curso en el que 3.000 hombres y mujeres fueron entrenados como un ejército de ventas. La mayoría de aquellas personas no tenían ninguna experiencia previa en el ámbito comercial. A través de este entrenamiento fueron capaces de ganar más de $1 millón para ellas mismas y pagaron al autor $30 por sus servicios, los cuales cubrían un periodo de aproximadamente 6 meses. Las personas y los pequeños grupos de vendedores que han encontrado el éxito con la ayuda de este curso son demasiado numerosas para mencionarlas en esta introducción, pero el número es grande y los beneficios que obtuvieron del curso fueron definitivos. La filosofía de las leyes del éxito llamó la atención de Don R. Mellett, antiguo director del Canton Daily News Ohio, que se asoció con el autor de este curso y se estaba preparando para presentar la renuncia como director del Canton Daily News y asumir la gestión empresarial de los asuntos del autor cuando fue asesinado el 16 de julio de 1926. Antes de su muerte, el señor Mellett hizo los preparativos con el juez Elbert H. Gary, que entonces era el presidente del Consejo de la United States Steel Corporation, para presentar el curso de las leyes del éxito a todos los empleados de la empresa, con un coste total de alrededor de $150. Este plan se detuvo debido a la muerte del juez Gary, pero demuestra que el autor de las leyes del éxito ha desarrollado un plan educativo de naturaleza duradera. El juez Gary estaba eminentemente preparado para juzgar su valor, y el hecho de que analizará la filosofía de las leyes del éxito y estuviera dispuesto a invertir la enorme suma de $150 en él demuestra la solidez de todo lo que se dice en favor del curso. En esta introducción general observarás algunos términos técnicos que quizá no comprendas.
No dejes que esto te preocupe ni intentes entenderlos desde el principio. Te quedarán claros cuando hayas leído el resto del curso. Toda esta introducción está concebida más bien como un trasfondo para las otras 15 lecciones del curso, y deberías leerla como tal. No se te examinará sobre esta introducción, pero deberías leerla varias veces, ya que cada vez que lo hagas entenderás algún pensamiento o alguna idea que no comprendiste en las lecturas previas. En esta introducción encontrarás una descripción de la recientemente descubierta ley de psicología, que es la piedra angular de todo logro personal destacado. El autor ha denominado mente maestra a esta ley, refiriéndose a una mente que se desarrolla a través de la cooperación armoniosa de dos o más personas que se alían con el propósito de realizar cualquier tarea dada. Si estás en el negocio de las ventas, podrías experimentar con esta ley de la mente maestra en tu trabajo diario de una forma provechosa. Se ha descubierto que un grupo mediano de vendedores es capaz de usar la ley con tanta eficacia que sus ventas pueden incrementarse en proporciones increíbles. Se supone que un seguro de vida es lo más difícil de vender sobre la tierra. Esto no tendría por qué ser así, puesto que un seguro de vida es una necesidad, pero es cierto. A pesar de esto, un pequeño grupo de hombres que trabajaban para la Prudential Life Insurance Company, cuyas ventas son mayormente pequeñas pólizas, formó un reducido grupo amistoso con el propósito de experimentar con la ley de la mente maestra, y el resultado fue que cada hombre del grupo consiguió vender más seguros durante los 3 primeros meses del experimento que los que había vendido anteriormente en todo un año. Lo que puede lograr, con ayuda de este principio, cualquier grupo pequeño de vendedores inteligentes de seguros de vida que haya aprendido a aplicar la ley de la mente maestra asombrará incluso a los más optimistas e imaginativos. Lo mismo puede decirse de otros grupos de vendedores que se dedican a vender mercancías y otras formas de servicio más tangibles que un seguro de vida. Ten esto en mente al leer esta introducción al curso de las leyes del éxito, y no sería poco razonable esperar que esta introducción, por sí sola, pudiera proporcionarte una comprensión de la ley suficiente para cambiar por completo el rumbo de tu vida. Ningún hombre tiene la oportunidad de disfrutar de un éxito permanente hasta que empieza a buscar en el espejo de la verdadera causa de todos sus errores. Napoleón Hill. Lo que determina el nivel de éxito que tendrá un negocio son las personalidades que están detrás de él. Modifica esas personalidades de manera que sean más agradables y atractivas para los patrones del negocio, y este florecerá. En cualquier gran ciudad de Estados Unidos se pueden comprar artículos de una naturaleza y unos precios similares en buen número de tiendas, pero, sin embargo, verás que siempre hay una tienda que destaca, que vende más que las otras. Y el motivo es que detrás de ella hay una persona, o personas, que ha prestado atención a la personalidad de quienes están en contacto con el público. La gente compra personalidades tanto como compra mercadería, y la pregunta es si no estarán más influidas por las personalidades con las que entran en contacto que por los artículos. El seguro de vida ha sido reducido a una base científica tal que su coste no varía considerablemente, independientemente de la compañía a la que uno se lo compre. Sin embargo, de los centenares de compañías aseguradoras que hay en el mercado, menos de una docena tienen la mayor parte del negocio en Estados Unidos. ¿Por qué? Personalidades. El 99% de las personas que compran una póliza de vida desconoce su contenido y, lo que es más sorprendente aún, no parece importarle. Lo que en realidad están comprando es la agradable personalidad de algún hombre, o alguna mujer, que conoce el valor de cultivar una personalidad así. Tu tarea en la vida, o al menos la parte más importante de ella, es alcanzar el éxito. El éxito, dentro del significado del término como lo expone este curso de las 15 leyes del éxito, es alcanzar tu claro objetivo principal sin violar los derechos de otras personas. Independientemente de cuál sea tu meta principal en la vida, la alcanzarás con una dificultad mucho menor cuando hayas aprendido el delicado arte de aliarte con otras personas en una iniciativa, sin fricciones ni envidias. Uno de los mayores desafíos en la vida, o quizás el mayor, es el de aprender el arte de la negociación armoniosa con los demás.
Este curso ha sido creado con el propósito de enseñar a la gente a avanzar por la vida negociando con armonía y serenidad, libre de los efectos destructivos de los desacuerdos y las fricciones que cada año conducen a millones de personas a la desdicha, la pobreza y el fracaso. Con esta declaración del propósito del curso, deberías ser capaz de aproximarte a las lecciones con la sensación de que está a punto de tener lugar una transformación absoluta en tu personalidad. No puedes disfrutar de un éxito destacable en la vida si no tienes poder, y nunca podrás disfrutar del poder si no tienes la suficiente personalidad para influir en otras personas a fin de que cooperen contigo en un espíritu de armonía. Este curso te mostrará, paso a paso, cómo desarrollar una personalidad así. La siguiente es una declaración de lo que puedes esperar recibir de las 15 leyes del éxito, lección a lección. 1. Un claro objetivo principal te enseñará a ahorrar el esfuerzo que la mayoría de personas desperdicia en el intento de encontrar el trabajo de su vida. Esta lección te mostrará cómo acabar para siempre con la falta de propósito y a fijar tu corazón y tus manos en alguna meta definida, bien concebida, que será tu trabajo en la vida. 2. La seguridad en ti mismo te ayudará a dominar los 6 temores básicos que afectan a toda persona: el miedo a la pobreza, el miedo a la mala salud, el miedo a la vejez, el miedo a las críticas, el miedo a la pérdida del amor de alguien y el miedo a la muerte. Te enseñará cuál es la diferencia entre el egoísmo y la auténtica seguridad en uno mismo, la cual se basa en unos conocimientos claros y útiles. 3. El hábito de ahorrar te enseñará a distribuir tus ingresos sistemáticamente para que un porcentaje definido de ellos se vaya acumulando continuamente, y de este modo forme una de las más grandes fuentes de poder personal conocidas. Nadie puede tener éxito en la vida sin ahorrar dinero. No hay ninguna excepción a esta regla, y nadie puede escapar a ella. 4. La iniciativa y el liderazgo te enseñarán a convertirte en un líder en lugar de ser un seguidor en el campo en el que hayas elegido poner tus esfuerzos. Se desarrollará en ti un instinto de liderazgo que hará que, gradualmente, gravites hacia la cima en todas las actividades en las que participes. 5. La imaginación estimulará tu mente para que puedas concebir ideas nuevas y desarrollar nuevos planes que te ayudarán a alcanzar el objeto de tu claro objetivo principal. Esta lección te enseñará a crear nuevas ideas a partir de conceptos viejos y conocidos, y a dar nuevos usos a las viejas ideas. Esta lección, por sí sola, equivale a un curso muy práctico de ventas, y sin duda demostrará ser una verdadera mina de oro de conocimientos para la persona seriamente interesada. 6. El entusiasmo te permitirá empapar a todo aquel con quien entres en contacto de un interés por ti y por tus ideas. El entusiasmo es la base de una personalidad agradable, y debes tener una personalidad así para influir en los demás con objeto de conseguir su cooperación. 7. El autocontrol es la rueda de equilibrio con la cual controlas tu entusiasmo y lo diriges hacia donde tú quieres. Esta lección te enseñará, de la manera más práctica, a convertirte en el amo de tu destino, el capitán de tu alma. 8. El hábito de hacer más que aquello para lo que te pagan es una de las lecciones más importantes del curso de las leyes del éxito. Te enseñará a sacar provecho de la ley del rendimiento creciente, la cual te asegurará una ganancia monetaria muy superior al servicio que prestas. Nadie puede llegar a ser un auténtico líder en ningún ámbito de la vida si no practica el hábito de trabajar más y hacer un trabajo mejor que aquel para el que se le paga. 9. Una personalidad agradable es el fulcro en el que debes colocar la palanca de tus esfuerzos y, una vez colocada con inteligencia, te permitirá eliminar montañas de obstáculos. Esta lección, por sí sola, ha producido una gran cantidad de vendedores maestros. Ha desarrollado líderes de la noche a la mañana. Te enseñará a transformar tu carácter para que puedas adaptarte a cualquier ambiente, o a cualquier otra personalidad, de manera tal que puedas dominar fácilmente. 10. El pensamiento correcto es una de las importantes piedras angulares de todo éxito duradero. Esta lección te enseña a separar los hechos de la mera información. Te enseña a organizar los datos conocidos en 2 categorías, los importantes y los no importantes.
te enseña a decidir qué es un dato importante, y a construir unos planes de trabajo definidos, sea cual fuere tu vocación, basándote en la información. 11. La concentración te enseña a centrar tu atención en un tema a la vez hasta que hayas desarrollado planes prácticos para dominarlo. Te enseñará a aliarte con otras personas de manera tal que puedas utilizar todos sus conocimientos para respaldarte en tus propios planes y propósitos. Te proporcionará un conocimiento laboral práctico de las fuerzas que te rodean y te mostrará cómo aprovechar y usar esas fuerzas para dar impulso a tus propios intereses. 12. La cooperación te enseñará el valor del trabajo en equipo en todo lo que hagas. En esta lección se te enseñará a aplicar la ley de la mente maestra que se describe en esta introducción y en la segunda lección de este curso. Dicha lección te enseñará a coordinar tus propios esfuerzos con los de otras personas de forma tal que la fricción, los celos, la lucha, las envidias y la codicia queden eliminados. Aprenderás a hacer uso de todo lo que otras personas han aprendido acerca del trabajo que estás realizando. 13. Beneficiarte del fracaso te enseñará a convertir en escalones todos tus errores y fracasos del pasado y del futuro. Te mostrará cuál es la diferencia entre fracaso y derrota temporal, una diferencia muy grande y sumamente importante. Te enseñará a beneficiarte de tus propios fracasos y de los demás. 14. La tolerancia te enseñará a evitar los desastrosos efectos de los prejuicios raciales y religiosos que significan una derrota para millones de personas que se permiten enzarzarse en discusiones absurdas sobre estos temas, envenenando así sus propias mentes y cerrando las puertas a la razón y la investigación. Esta lección es la hermana gemela de la que trata sobre el pensamiento correcto, puesto que nadie se convierte en un pensador correcto si no practica la tolerancia. La intolerancia cierra el libro del conocimiento y escribe sobre su portada: fin. Lo he aprendido todo. La intolerancia convierte en enemigos a aquellos que deberían ser amigos. Destruye las oportunidades y llena la mente de dudas, desconfianza y prejuicios. 15. Practicar la regla dorada te enseñará a hacer uso de esta gran ley universal de la conducta humana de manera tal que podrás conseguir fácilmente la cooperación armoniosa de cualquier persona o grupo de personas. La falta de comprensión de la ley en que se basa la filosofía de la regla dorada es una de las principales causas de fracaso de millones de personas que permanecen en la infelicidad, la pobreza y la carencia durante todas sus vidas. Esta lección no tiene absolutamente nada que ver con la religión bajo cualquier forma, ni tampoco con el sectarismo, y lo mismo se aplica a todas las demás lecciones de este curso de las leyes del éxito. Si has de hablar mal de alguien, no lo hagas, pero escríbelo en la arena, cerca de la orilla del mar. Napoleón Hill. Cuando hayas dominado estas 15 leyes y las hayas hecho tuyas, cosa que es posible lograr en un periodo de entre 15 y 30 semanas, estarás preparado para desarrollar el poder personal suficiente para asegurarte la realización de tu claro objetivo principal. El propósito de estas 15 leyes es desarrollar o ayudarte a organizar todo el conocimiento que posees, y todo el que adquieras en el futuro, para que puedas convertirlo en tu poder. Deberías leer el curso de las leyes del éxito con un cuaderno a tu lado, pues verás que, mientras lees, llegan a tu mente ráfagas de ideas sobre modos y medios para utilizar estas leyes en tu propio beneficio. También deberías empezar a enseñar estas leyes a aquellas personas que más te interesan, ya que es un hecho conocido que cuanto más intenta uno enseñar un tema, más aprende sobre él. Un hombre que tenga una familia con niños y niñas, puede fijar indeleblemente estas 15 leyes del éxito en sus mentes, hasta tal punto que estas enseñanzas cambiarán completamente el rumbo de sus vidas. La persona en pareja debería interesar a su cónyuge para que estudie este curso a la par, por razones que serán evidentes antes de que hayas acabado de leer esta introducción. El poder es uno de los 3 objetos básicos de la actividad humana. Existen 2 tipos de poder, el que se desarrolla mediante la coordinación de leyes físicas naturales y el que se desarrolla organizando y clasificando los conocimientos.
El poder que emana de unos conocimientos organizados es el más importante, puesto que pone a disposición de la persona una herramienta con la cual puede transformar, redirigir y, hasta cierto punto, aprovechar y utilizar otra forma de poder. El objeto de la lectura de este curso es marcar la ruta por la cual el estudiante puede viajar seguro mientras reúne la información que desea incorporar a su tejido de conocimientos. Existen dos métodos importantes para reunir conocimientos, esto es, estudiando, clasificando y asimilando datos que han sido organizados por otras personas, y a través de nuestro propio proceso de reunión, organización y clasificación de datos, generalmente llamado experiencia personal. Esta lección trata principalmente sobre las maneras y los medios para estudiar los datos y la información reunidos y clasificados por otras personas. El estado de progreso conocido como civilización no es más que la medida de conocimientos que la raza humana ha acumulado. Estos conocimientos son de dos tipos, mentales y físicos. Entre los conocimientos útiles organizados por el ser humano, este ha descubierto y catalogado los más de 100 elementos químicos de los que están compuestas todas las formas materiales del universo. Mediante el estudio, el análisis y unas medidas exactas, el ser humano ha descubierto la grandeza del aspecto material del universo, tal como está representado por los planetas, los soles y las estrellas, de algunos de los cuales se sabe que son más de 10 millones de veces más grandes que el pequeño planeta en el que él vive. Por otro lado, el ser humano ha descubierto la pequeñez de las formas físicas que constituyen el universo mediante la reducción de los poco más de 100 elementos químicos a moléculas, átomos y, finalmente, a partícula más pequeña, el electrón. Un electrón no puede verse, es apenas un centro de fuerza positivo o negativo. El electrón es el principio de todo aquello que tiene una naturaleza física, moléculas, átomos y electrones. Para comprender tanto el detalle como la perspectiva del proceso mediante el cual los conocimientos son reunidos, organizados y clasificados, me parece esencial que el estudiante empiece por las partículas más pequeñas y simples de la materia, puesto que son el ABC con el que la naturaleza ha construido la totalidad del marco de la parte física del universo. La molécula está formada por átomos, de los cuales se dice que son pequeñas partículas invisibles que giran continuamente a la velocidad del rayo, basándose exactamente en el mismo principio que hace girar a la Tierra alrededor del Sol. Se dice que estas pequeñas partículas de materia conocidas como átomos, que giran en un circuito continuo en la molécula, están hechas de electrones, que son las partículas más pequeñas. Como ya he dicho, el electrón no es otra cosa que dos formas de fuerza. El electrón es uniforme, y de una sola clase, tamaño y naturaleza. Así pues, en un grano de arena o una gota de agua se reproduce el principio sobre cuya base opera todo el universo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué estupendo! Puedes hacerte una ligera idea de la magnitud de todo esto la próxima vez que ingieras una comida, recordando que cada alimento que ingieres, el plato del que comes, los utensilios y la propia mesa, en última instancia, no son más que una colección de electrones. En el mundo de la materia física, tanto si uno está contemplando la estrella más grande que flota por los cielos o el más diminuto grano de arena que pueda encontrar en la Tierra, el objeto observado no es sino una colección organizada de moléculas, átomos y electrones que giran unos alrededor de los otros a una velocidad inconcebible. Cada partícula de materia está en un continuo estado de movimiento sumamente agitado. Nada está nunca quieto, aunque para el ojo físico casi toda la materia física parece estar inmóvil. No hay ninguna materia física sólida. La pieza más dura de acero no es sino una masa organizada de moléculas, átomos y electrones que giran. Además, los electrones en un trozo de acero son de la misma naturaleza y se mueven a la misma velocidad que los electrones que hay en el oro, la plata, el cobre o el peltre. Los poco más de 100 elementos químicos parecen ser distintos unos de otros, y lo son, porque están hechos de diferentes combinaciones de átomos, aunque los electrones en ellos son siempre iguales.
excepto que algunos de ellos son positivos y otros negativos, lo cual significa que llevan una carga de electrificación positiva mientras que otros llevan una carga negativa. No tengas miedo de una pequeña oposición. Recuerda que la cometa del éxito suele elevarse contra el viento de la adversidad, no con E. Mediante la ciencia de la química, la materia se puede descomponer en átomos que, en sí mismos, son inalterables. Los poco más de 100 elementos son creados a través de, y a causa de, la combinación y modificación de las posiciones de los átomos. Esto ilustra el modus operandi de la química mediante la cual se produce este cambio de posición atómica. En términos de la ciencia moderna, añada 4 electrones, 2 positivos y 2 negativos, a un átomo de hidrógeno, y tendrá el elemento litio, expulse del átomo de litio, compuesto de 3 electrones positivos y 3 negativos, un electrón positivo y uno negativo, y tendrá un átomo de helio, compuesto de 2 electrones positivos y 2 negativos. Así pues, puede verse que los poco más de 100 elementos químicos del universo difieren unos de otros únicamente en el número de electrones que componen sus átomos, y en el número y la disposición de dichos átomos en las moléculas de cada elemento. Como ilustración, un átomo de mercurio contiene 80 cargas positivas, electrones, en su núcleo y 80 cargas negativas exteriores, electrones. Si el químico expulsara 2 de sus electrones positivos, ese átomo se convertiría, instantáneamente, en el metal conocido como platino. Si el químico fuese más allá y extrajese un electrón negativo, planetario, el átomo de mercurio habría perdido entonces 2 electrones positivos y uno negativo, es decir, una carga positiva en total. Por ende, conservaría 79 cargas positivas en el núcleo y 79 electrones exteriores negativos, con lo que se convertiría en oro. La fórmula mediante la cual este cambio electrónico podría producirse ha sido objeto de una búsqueda diligente por parte de los alquimistas a lo largo de los siglos, y por parte de los químicos modernos en la actualidad. Es un hecho conocido para todo químico que, literalmente, decenas de miles de sustancias sintéticas pueden componerse a partir de únicamente 4 tipos de átomos, a saber, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Las diferencias en el número de electrones en los átomos les confieren diferencias cualitativas, químicas, aunque todos los átomos de cualquier elemento son químicamente semejantes. Las diferencias en el número y en la distribución espacial de estos átomos, en grupos de moléculas, constituyen diferencias tanto físicas como químicas en las sustancias, es decir, en los compuestos. Se producen sustancias bastante distintas mediante combinaciones de, precisamente, el mismo tipo de átomos, pero en diferentes proporciones. Retire un solo átomo de una molécula de unas determinadas sustancias y éstas podrán dejar de ser un compuesto necesario para la vida y se convertirán en un veneno mortal. El fósforo es un elemento y, por ende, contiene solo un tipo de átomos, pero hay un fósforo que es amarillo y otro que es rojo, el cual varía con la distribución espacial de los átomos en las moléculas que lo componen. Puede afirmarse, como una verdad literal, que el átomo es una partícula universal con la que la naturaleza construye todas las formas materiales, desde un grano de arena hasta la estrella más grande que flota por el espacio. El átomo es el componente esencial, a partir del cual ella desarrolla un roble o un pino, una roca de piedra arenisca o de granito, un ratón o un elefante. Algunos de los pensadores más hábiles han razonado que la Tierra en la que vivimos, y cada partícula de materia que hay en ella, se inició con 2 átomos que se adhirieron el uno al otro y que, a lo largo de cientos de millones de años de vuelo a través del espacio, fueron contactando y acumulando otros átomos hasta que, paso a paso, se fue formando el planeta. Esto, señalan, explicaría los numerosos y distintos estratos de las sustancias de la Tierra, como son las capas de carbono, los depósitos de mineral de hierro, de oro y plata, de cobre, etc. Ellos argumentan que, a medida que la Tierra fue girando por el espacio, entró en contacto con diversos tipos de nebulosas de los que se apropió con prontitud por la ley de la atracción magnética. En la composición de la superficie de la Tierra
Tierra se ven muchas cosas que apoyan esta teoría, aunque es posible que no haya ninguna prueba positiva de su solidez. Estos datos relativos a las partículas más pequeñas analizables de la materia han sido mencionados brevemente como un punto de partida desde el cual nos encargaremos de determinar cómo desarrollar y aplicar la ley del poder. Se ha señalado que toda materia está en un continuo estado de vibración o movimiento, que la molécula está formada por partículas de movimiento veloz llamadas átomos, los cuales, a su vez, están hechos de unas partículas que asimismo se mueven rápidamente, llamadas electrones. El fluido vibrante de la materia. En cada partícula de materia hay un fluido o fuerza invisible que hace que los átomos giren unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Este fluido es una forma de energía que nunca ha sido analizada. Hasta el momento ha desconcertado a toda la comunidad científica. Muchos científicos creen que es la misma energía que denominamos electricidad, otros prefieren llamarlo vibración. Algunos investigadores creen que la velocidad con la que se mueve esta fuerza, llámala como quieras, determina en gran medida la naturaleza de la apariencia exterior visible de los objetos físicos del universo. Una velocidad de vibración de esta energía fluida produce lo que se conoce como sonido. El oído humano no es capaz de detectar únicamente el sonido producido por entre 32.000 y 38.000 vibraciones por segundo. A medida que la velocidad de las vibraciones por segundo aumenta por encima de aquello que llamamos sonido, estas empiezan a manifestarse en forma de calor. El calor comienza con aproximadamente 1,5 millones de vibraciones por segundo. Todavía más arriba en la escala, las vibraciones empiezan a registrarse en forma de luz. 3 millones de vibraciones por segundo crean la luz violeta. Por encima de este número, las vibraciones emiten rayos ultravioleta, los cuales son invisibles para el ojo humano, y otras radiaciones invisibles. Y todavía más arriba en la escala, en la actualidad nadie sabe exactamente a qué altura, las vibraciones crean la energía con la que el hombre piensa. El autor de este libro cree que la parte fluida de toda vibración, de la cual emanan todas las formas conocidas de energía, es de naturaleza universal, que la parte fluida del sonido es igual a la parte fluida de la luz, siendo la diferencia efectiva entre sonido y luz únicamente una diferencia en la velocidad de la vibración, y también que la parte fluida del pensamiento es exactamente la misma que la del sonido, el calor y la luz, a excepción del número de vibraciones por segundo. Del mismo modo que solo hay una forma de materia física, de la cual están compuestos la Tierra y todos los demás cuerpos celestes, soles y estrellas, que es el electrón, también hay solamente una forma de energía fluida, que hace que toda la materia se mantenga en un continuo estado de movimiento rápido, aire y éter. El vasto espacio entre los soles, las lunas, las estrellas y otros cuerpos celestes del universo está lleno de una forma de energía conocida como éter. El autor considera que la energía fluida, que mantiene en movimiento todas las partículas de la materia, es la misma que el fluido universal conocido como éter, que llena todo el espacio del universo, dentro de una cierta distancia desde la superficie de la Tierra, que algunos calculan que es de unos 80 kilómetros, existe eso que llamamos aire, que es una sustancia gaseosa compuesta de oxígeno y nitrógeno. El aire es un conductor de vibraciones sonoras, pero un no conductor de luz y de las vibraciones más elevadas, las cuales son transportadas por el éter. El éter es conductor de todas las vibraciones, desde el sonido hasta el pensamiento. El aire es una sustancia localizada que realiza, principalmente, el servicio de alimentar a toda vida animal y vegetal con oxígeno y nitrógeno, sin los cuales ninguna de las dos formas de vida existiría. El nitrógeno es una de las principales necesidades de la vida vegetal y el oxígeno es uno de los principales soportes de la vida animal. Cerca de la cumbre de las montañas muy elevadas, el aire se vuelve muy ligero porque contiene apenas un poco de nitrógeno, y este es el motivo de que la vida vegetal no pueda existir allí. Por otro lado, el aire ligero que encontramos a grandes alturas está compuesto principalmente de oxígeno, y esta es la razón de que a los pacientes de tuberculosis se les envíe a zonas altas.
Presta un servicio mayor del que te pagan por hacer, y al poco tiempo te pagarán por más de lo que haces. La ley del rendimiento creciente se encarga de esto. Pese a lo breve de esta exposición sobre las moléculas, los átomos, los electrones, el aire, el éter y cosas por el estilo, puede ser una lectura pesada para el estudiante, pero, como se verá en breve, un papel fundamental como base de esta lección. No te desanimes si la descripción de esta base parece no tener ninguno de los efectos excitantes de la ficción moderna. Está seriamente dedicado a averiguar cuáles son los poderes que tienes a tu disposición y cómo organizarlos y aplicarlos. Para completar este descubrimiento con éxito, debes combinar la determinación, la persistencia y un deseo bien definido de reunir y organizar conocimientos. El Dr. Alexander Graham Bell, inventor del teléfono de larga distancia y una de las autoridades reconocidas en el tema de la vibración, se cita aquí para apoyar las teorías del autor sobre dicho tema. Suponga que tiene el poder de hacer que una vara de hierro vibre a una frecuencia deseada en una habitación oscura. Al principio, al vibrar lentamente, su movimiento será percibido únicamente por un sentido, el del tacto. En cuanto se incrementen las vibraciones, un sonido suave emanará de ella y atraerá a dos sentidos. A unas 32.000 vibraciones por segundo, el sonido será fuerte y estridente, pero a 40.000 vibraciones por segundo, será silencioso y los movimientos de la vara no serán percibidos por el tacto. Sus movimientos no serán percibidos por ningún sentido humano. Desde este punto hasta aproximadamente 1,5 millones de vibraciones por segundo, no tenemos ningún sentido capaz de apreciar ningún efecto de las vibraciones que intervienen. Después de alcanzar esta etapa, el movimiento está indicado primero por la sensación de la temperatura y luego, cuando la vara se torna candente, por el sentido de la vista. A los 3 millones de vibraciones, emite una luz violeta. Por encima de esto, emite rayos ultravioleta y otras radiaciones invisibles, algunas de las cuales pueden ser percibidas por ciertos instrumentos y empleadas por nosotros. Ahora bien, se me ha ocurrido que debe de haber muchísimo que aprender sobre el efecto de esas vibraciones en la gran brecha en la que los sentidos humanos corrientes son incapaces de oír, ver o sentir el movimiento. El poder de enviar mensajes de radio por las vibraciones del éter se encuentra en esa brecha, pero esta es tan grande que parece que tiene que haber mucho más. Uno debe tomar las máquinas de una forma práctica para facilitar nuevos sentidos, como hacen los instrumentos de radio. Se puede decir, pensando en esta gran brecha, que no hay muchas formas de vibraciones que puedan darnos resultados tan maravillosos, o incluso más maravillosos, que las ondas de radio. A mi parecer, en esta brecha se encuentran las vibraciones que damos por sentado que son emitidas por nuestros cerebros y células nerviosas cuando pensamos. Pero entonces, por otro lado, podrían estar más arriba en la escala, más allá de las vibraciones que producen los rayos ultravioleta. Nota, la última frase sugiere la teoría sostenida por este autor. Necesitamos un cable para transportar estas vibraciones. ¿No pasarán a través del éter sin un cable, como lo hacen las ondas de radio? ¿Cómo serán percibidas por quien las reciba? ¿Oirá una serie de señales o descubrirá que los pensamientos de otro hombre han entrado en su cerebro? Podríamos realizar algunas especulaciones basadas en lo que sabemos sobre LAS ondas de radio, las cuales, como he dicho, son todo lo que podemos reconocer de una vasta serie de vibraciones que teóricamente deben existir. Si las ondas de pensamiento son similares a las ondas de radio, deben salir del cerebro y fluir eternamente por el mundo y por el universo. El cuerpo y el cráneo y otros obstáculos sólidos no significaron ninguna obstrucción a su paso mientras se mueven por el éter que rodea a las moléculas de toda sustancia, sin importar cuán sólida y densa sea esta. Se pregunta usted si no habría una constante interferencia y confusión si los pensamientos de otras personas estuvieran fluyendo por nuestros cerebros y estableciendo en ellos pensamientos que no se originaron en nosotros. ¿Cómo sabe usted que los pensamientos de otros hombres no están interfiriendo con los suyos? Yo he notado una buena cantidad de fenómenos de interferencias en la mente que nunca he sido capaz de explicar.
Por ejemplo, está la inspiración, o el desánimo, que siente una persona que hable ante un público. Yo los he experimentado en muchas ocasiones en mi vida y nunca he podido definir exactamente cuáles son sus causas físicas. En mi opinión, muchos descubrimientos científicos recientes apuntan a un día, quizá no muy lejano, en el que los hombres se leerán el pensamiento unos a otros, en que los pensamientos serán transmitidos directamente de cerebro a cerebro sin la intervención del habla, la escritura o cualquier otro método de comunicación que se conozca actualmente. No es descabellado esperar que llegue un momento en el que podamos ver sin los ojos, oír sin los oídos y hablar sin la lengua. En resumen, la hipótesis de que la mente puede comunicarse directamente con otra mente se apoya en la teoría de que el pensamiento, o la fuerza vital, es una forma de interferencia eléctrica, que puede ser recogido por inducción y transmitido a distancia, ya sea por medio de un cable o simplemente a través del éter, como es el caso de las ondas del telégrafo. Existen muchas analogías que sugieren que el pensamiento es de la naturaleza de una interferencia eléctrica. Un nervio, que está hecho de la misma sustancia que el cerebro, es un excelente conductor de corriente eléctrica. La primera vez que transmitimos una corriente eléctrica a través de los nervios de un hombre muerto, nos chocó y asombró ver que se sentaba y se movía. Los nervios electrificados produjeron la contracción de los músculos de una forma muy similar a como lo hace la vida. Los nervios parecen actuar sobre los músculos de una manera muy similar a la forma en que actúa la corriente eléctrica sobre un electroimán. La corriente magnetiza una barra de hierro colocada en ángulo recto con respecto a ella, y los nervios producen, a través de la corriente intangible de fuerza vital que fluye por ellos, la contracción de las fibras musculares que están colocadas en ángulos rectos con respecto a ellos. Sería imposible citar las numerosas razones por las que el pensamiento y la fuerza vital pueden ser considerados de la misma naturaleza que la electricidad. La corriente eléctrica es considerada un movimiento en ondas del éter, la sustancia hipotética que llena todo espacio y que se extiende por todas las sustancias. Nosotros creemos que debe de haber éter porque, sin él, la corriente eléctrica no pasaría a través del vacío, ni la luz solar a través del espacio. Es razonable creer que únicamente un movimiento de ondas de un carácter similar puede producir los fenómenos del pensamiento y la fuerza vital. Podemos dar por sentado que las células del cerebro actúan como una batería y que la corriente producida fluye por los nervios. Pero, ¿acaba ahí? ¿Acaso no sale del cuerpo en ondas que fluyen por el mundo entero sin ser percibidas por nuestros sentidos, del mismo modo que las ondas electromagnéticas pasaban inadvertidas antes de que Hertz y otros descubrieran su existencia? Toda mente es una estación transmisora y una estación receptora. Este autor ha demostrado, en demasiadas ocasiones para ser enumeradas, al menos para su propia satisfacción, que todo cerebro humano es tanto una estación transmisora como una estación receptora de vibraciones de la frecuencia del pensamiento. Todo fracaso es una bendición disfrazada, siempre que enseñe alguna lección necesaria que uno no podría haber aprendido sin él. La mayoría de los llamados fracasos solo son derrotas temporales. Si esta teoría resultara ser un hecho y se pudieran establecer métodos de control razonable, imagina del papel que tendría en la reunión, clasificación y organización de conocimientos. La posibilidad, incluso la probabilidad, de una realidad así, consterna a la mente humana. Thomas Paine fue una de las grandes mentes del período revolucionario norteamericano. A él, quizá más que a cualquier otra persona, le debemos tanto el inicio como el final feliz de la revolución, pues fue su mente aguda la que ayudó a redactar la Declaración de Independencia y a convencer a los firmantes de dicho documento de que fuese traducida a términos de realidad. Al hablar de la fuente de su gran almacén de conocimientos, Paine la describió así: cualquier persona que haya hecho observaciones sobre el estado de desarrollo de la mente humana mediante la observación de su propia mente, solo puede haber constatado que hay dos tipos definidos de eso que llamamos pensamientos: los que producimos en nosotros mismos a través de la reflexión y el acto de pensar, y los que llegan a la mente de forma espontánea.
Siempre he seguido la regla de tratar a estos visitantes voluntarios con cortesía, cuidando de examinar, de la mejor manera posible, si valía la pena albergarlos, y de ellos he adquirido prácticamente todos los conocimientos que tengo. En cuanto al aprendizaje que cualquier persona obtiene de la educación escolar, este sirve únicamente como un pequeño capital, para encaminarla a que inicie un aprendizaje por sí misma posteriormente. Toda persona erudita es, finalmente, su propia maestra, y la razón de esto es que los principios no pueden grabarse en la memoria, su lugar de residencia mental es la comprensión, y nunca son tan duraderos como cuando se inician por concepción. En las palabras precedentes, Paine, el gran patriota y filósofo norteamericano, describía una experiencia que en un momento u otro tiene toda persona. ¿Quién es tan desafortunado como para no haber recibido pruebas positivas de que existen pensamientos, e incluso ideas completas, que aparecen en la mente provenientes de fuentes externas? ¿Qué medios de transmisión hay para tales visitantes, si no es el éter? El éter llena el espacio ilimitado del universo, es el medio de transmisión de todas las formas de vibración conocidas, como el sonido, la luz y el calor. ¿Por qué no habría de ser, también, el medio de transmisión de la vibración del pensamiento? Toda mente o todo cerebro está directamente conectado con todos los demás cerebros por medio del éter. Todo pensamiento emitido por cualquier cerebro puede ser captado instantáneamente e interpretado por todos aquellos que estén en buena relación con el cerebro emisor. Este autor está tan seguro de esto como de que la fórmula H20 producirá agua. Imagina, si puedes, el papel que desempeña este principio en todos los ámbitos de la vida. Tampoco es la probabilidad de que el éter sea el transmisor del pensamiento de una mente a otra la más asombrosa de sus actuaciones. Este autor es de la creencia de que toda vibración de pensamiento emitida por cualquier cerebro es recogida por el éter y mantenida en movimiento en ondas de longitud indirectas que se corresponden en longitud con la intensidad de la energía utilizada para su emisión, que estas vibraciones se mantienen eternamente en movimiento, que son una de las dos fuentes de las cuales emanan los pensamientos que aparecen en la mente de una persona, siendo la otra un contacto directo e inmediato a través del éter con el cerebro que emite la vibración del pensamiento. Así pues, se verá que, si esta teoría es cierta, el espacio infinito de todo el universo es, y continuará siendo, literalmente una biblioteca mental en la cual se pueden encontrar todos los pensamientos emitidos por la humanidad. El autor está sentando aquí las bases de una de las hipótesis más importantes enumeradas en la lección titulada Seguridad en uno mismo, un hecho que el estudiante debería tener en cuenta al aproximarse a ella. Esta es una lección sobre los conocimientos organizados. La mayoría de los conocimientos útiles que la raza humana ha heredado han sido preservados y registrados con precisión en la Biblia de la naturaleza. Al repasar las páginas de esta Biblia inalterable, el ser humano ha leído la historia de la magnífica lucha a partir de la cual se ha desarrollado la actual civilización. Las páginas de esta Biblia están hechas de los elementos físicos de los que se compone esta Tierra y los demás planetas, y del éter que llena todo el espacio. Al repasar las páginas escritas en piedra y cubiertas cerca de la superficie de esta Tierra en la que vive, el ser humano ha descubierto los huesos, los esqueletos, las huellas y otras pruebas inequívocas de la historia de la vida animal, colocadas ahí para iluminarlo y guiarlo de la mano de la madre naturaleza a través de unos periodos de tiempo increíbles. Las pruebas son sencillas e inequívocas. Las grandes páginas de piedra de la Biblia de la naturaleza que se encuentra en esta tierra y las interminables páginas de dicha Biblia representada por el éter en la que todos los pensamientos humanos del pasado han sido grabados, constituyen una auténtica fuente de comunicación entre el Creador y el ser humano. Esta Biblia se inició antes de que el hombre hubiera llegado a la etapa del pensamiento, de hecho, fue antes de que alcanzara el estado de desarrollo de la ameba, animal unicelular. Esta Biblia está por encima y más allá del poder de modificación humano. Además, no cuenta su historia en unas lenguas muertas antiguas, ni en jeroglíficos de razas semisalvajes, sino en un lenguaje universal que puede leer todo aquel que tenga ojos.
La Biblia de la naturaleza, de la que se derivan todos los conocimientos dignos de tenerse, no puede ser modificada o estropeada en modo alguno por el hombre. El descubrimiento más maravilloso del ser humano hasta el momento es el del principio de la radio, que funciona con la ayuda del éter, el cual es una parte importante de la Biblia de la naturaleza. Imagina al éter recogiendo la extraordinaria vibración del sonido y transformando la audiofrecuencia en una radiofrecuencia, transportándose a una estación receptora correctamente sintonizada y volviéndola a transformar ahí en su forma original de audiofrecuencia, y todo esto en un segundo. No debería sorprender a nadie que una fuerza así pueda recoger la vibración del pensamiento y mantener esa vibración eternamente en movimiento. El hecho establecido y conocido de la transmisión instantánea de sonido a través del éter por medio del moderno aparato de radio, hace que la teoría de la transmisión de la vibración del pensamiento de mente a mente deje de ser una posibilidad y se convierta en una probabilidad.